Mira, yo no soy un creyente, sí, no soy religioso, quiero decir, pero escuché el mensaje del Papa como si fuese de un político importante más de este mundo. Y el tipo dice en un momento dado que hay que desarmar a la inteligencia artificial. En derredor entendieron que hay que destruirla, entendieron que hay que despojarla de no sé qué cosa. Yo entendí otra cosa. Entendí que hay que sacarle la cualidad de arma y empezar a entender que es un avance tecnológico que puede servirnos para muchas cosas. Esto entendí yo. Pero quiero saber qué entendió o qué cree haber entendido Alejandro Jasinski. Ale, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Quique, ¿cómo estás? Bien, bien. Pensando en... Yo creo Sí. que Eh. sí, sí, no, te veo preocupado, te pregunto cómo estás, pero te veo preocupado Mm. por estas reflexiones del Papa, ¿no? Y sin ese aire religioso, Sí. te digo que estuve pensando yo también, pensando en estos impactos de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Ajá. Y obviamente reflexionando en clave histórica, porque es lo que me compete, es lo que he aprendido a hacer. Sí. Y claro, mirá, yo pensaba, en 1880, o sea, 150 años atrás más o menos, ¿no? El país vendía cuero, vendía trigo, ¿no? Sí. Vendía lanas. Mm. Los ingleses se las llevaban, los llevaban a las fábricas de Manchester y nos devolvían tejidos, nos devolvían botas, muchos más caros, ¿no? Se había creado o se creó en aquel entonces lo que llamamos el modelo agroexportador, ¿no? Sí. Sí. Que funcionó durante mucho tiempo, cada vez más, más aceitado y después con algunos problemas hasta que pudimos romper esa dependencia e iniciar el camino de la industrialización. Con el tiempo, ¿no? Eso, y obviamente con Sí. muchísimos peros a todo ese proceso. Pero hoy, 150 años después, nos Mm. damos cuenta de que las vacas o las ovejas somos nosotros. Y el cuero y la lana son nuestros datos, Claro. nuestros Claro. gustos, Sí. Ok. nuestros miedos, Ujú. nuestras conversaciones de WhatsApp, ¿no? El pedido de comida, la foto de la ecografía que nos hicimos en la mutual y se la mandamos a la abuela. Sí. Ok. No, todo eso se lo llevan, ¿no? Uno diría los yanquis, que los reciben esos datos crudos en sus servidores de Virginia, los procesan con inteligencia artificial y después nos venden el producto terminado, ¿no? Oh. El chat GPT Plus, el algoritmo de Google, el Mm. análisis bancario de un riesgo, ¿no? De un banco. Sí. Entonces digo, pensamos que pasamos del modelo agroexportador al modelo dato exportador, Sí. ¿no? De Roca a Milei 150 años después. Ujú. Y claro, la preocupación del Papa, tu preocupación y mi preocupación tienen una justificación, pero yo creo que también podemos mirar el futuro a partir de estas herramientas con algo de optimismo, partiendo de la idea de que la IA ya está entre nosotros, Sí. de que hagamos lo que hagamos, Sí. estamos usando IA. Ujú. Entonces, que la opción no es darnos vuelta y hacer como si esto no estuviera acá, sino es pensar qué hacemos con eso. Sí. La verdad es que tuvimos, Quique, esta semana una muy, muy linda semana con una visita muy especial, porque vino un académico chino, especialista en tecnologías digitales, en Ah. inteligencia artificial, Sí. docente, investigador de la Universidad del Este de China en Shanghái. Ujú. Y lo tuvimos una semana con el Instituto Tricontinental, que es el que invitó a este académico, en distintas reuniones con universidades públicas, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con Ujú. sindicatos de prensa y de la educación, con CONADU, con SUTEBA, con CIPREVA y otros espacios, con el Observatorio de Derecho Informático Argentino de la Universidad de Avellaneda. Mm. Bueno, vino Jeff Xiong, así se llama, tiene un nombre occidental para cuando salen de China, Sí. Jeff Jeff, claro. Xiong es Sí. su apellido, Ujú. y no vino a dar una conferencia académica, sino que vino a tener un intercambio muy interesante. Primero estuvo en Brasil y después llegó acá. Y claro, nos pone en la misión, ¿no? En la obligación de pensar aceleradamente qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, cómo transformamos esta realidad de modelo dato exportador en un modelo que rompa con
lo que podemos llamar colonialismo digital, ¿no? Ajá. Y pensar cómo construir una política de soberanía digital que nos permita, y acá voy entrando calentando los motores, ¿no? Pensarnos no solo como consumidores o usuarios de la inteligencia artificial, que es lo que hacemos Sí. básicamente todo el tiempo, sino pensarnos como programadores de esa inteligencia artificial, Ajá. pensarnos como constructores de esa herramienta también, ¿no? Perdón, 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 Sí, perdón. Vos, no, claro, dale. no, no, vos decís soberanía digital. ¿Se puede tener soberanía digital si no tenés soberanía? Nosotros no tenemos soberanía, somos un país absolutamente dependiente, el patio trasero de Estados Unidos, somos colonia. Entonces, ¿de qué soberanía digital voy a hablar si no tengo de la otra? Bueno, efectivamente, hay que empezar por por la otra. Y eso implica, obviamente, tener otro contexto Claro, político, claro. pero bueno, en la medida en que eso no está, uno va desarrollando las herramientas, las capacidades Sí. las tenemos, los Mm, recursos humanos los tenemos. mm, Hemos sido un país pionero en muchísimos aspectos, ¿no? Muchísimas dimensiones de la vida económica, social, productiva, históricamente. sí, Claro, no lo somos ahora, venimos destruyendo nuestras herramientas, pero también sabemos construirlas sí, sí. de la nada, con mucha velocidad. Entonces hay que estar preparados para el momento en que nos toque hacer eso, y probablemente sea muy dentro de poco, ¿no? Ok. Entonces, un poco con esta idea que nos ofrece Jeff Young, de pensarnos como constructores estas herramientas digitales, ¿no? Esto que vos decís, cómo construir soberanía, implica pensar primero cuál es el diagnóstico, en qué mundo estamos, ¿no? Ajá. Y él nos plantea, porque él vino a presentar un libro, el libro se llama The Silicon Valley, más allá de Silicon Valley es el territorio, el núcleo del desarrollo tecnológico de Estados Unidos, Sí. porque nos propone pensar cuáles son modelos alternativos de Mm, desarrollo de tecnologías digitales e inteligencia artificial, ¿no? Con el dato de que, ¿qué nos está diciendo? ChatGPT y OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, ¿no? Son empresas que están controladas por la inteligencia de Estados Unidos, por el poder militar y político de Estados Unidos. No son sí. empresas neutrales. Esa tecnología no es neutral. Todos los datos que nosotros utilizamos y llegan hasta allá están siendo analizados por la inteligencia de Estados Unidos para establecer una sociedad de control, ¿no? Para establecer Listo. una sociedad que a través de esos dispositivos, que incluso también los podemos pensar en términos de Instagram, Facebook y todo lo que sea desarrollo cerrado de esa tecnología, Sí. donde nosotros solamente somos consumidores en función de comercializar estos datos, ¿no? De darles datos por los cuales no nos pagan. No solo no nos pagan, sino que esos datos que son un factor de producción, que hay un mercado de datos que no está explícito, digamos, ellos se llevan esos datos y además no pagan impuestos. ChatGPT, por ejemplo, Claro. capitalizó esos datos Mm. con miles y miles de millones de dólares, pero no han pagado nada por esos datos. ¿Vos viste algún descuento en tu factura de Me hace, internet? me hace reír. Porque creo que no lo viste, No. ¿no? Ay, qué maravilla. Bueno, Bueno, sí. entonces, claro, esa es un poco la Em, idea. Primero, problematizar esas herramientas que utilizamos sabiendo que todo lo que entregamos, ¿no? sí. Está siendo capitalizado por Ok, alguien. ok. Y obviamente él nos propone una idea muy estimulante, que es la de pensar la inteligencia artificial como una ruptura epistémica, una ruptura monumental. Sí, ¿Cuál es el ejemplo que nos da? Algo que nosotros no vivimos, por supuesto, que solamente aprendimos de los libros, pero nos sirve para pensar la historia, que él dice, esto se parece mucho a lo que implicó la ruptura de la aparición de la imprenta en el siglo XV, la ah, imprenta de muy bien, Gutenberg. muy bien, muy bien. ¿Se te Sí, ocurría algo así? sí. No, no, simplemente un amigo me citó el jorobado de Notre Dame
escrito en 1008 y pico, pero situado en 1500 y pico, ¿no? La historia, la novela. Y en un momento dado alguien dice, esto es el fin del mundo, y estaban refiriéndose a la aparición de la imprenta, a la aparición de Gutenberg, ¿no? Como que eso determinaba el fin de la historia, el fin del mundo. Ya nadie va a escribir más nada, ni nadie va a leer más nada. Mirá lo que apareció, Gutenberg, ¿no? Y ahora es que, la exacto, IA. porque nos cuesta pensar históricamente esos problemas situados y decir, Claro, bueno, realmente, ¿cómo vivieron la aparición de la imprenta en aquel con momento? horror. Y la aparición de la imprenta en aquel... claro, porque hasta ese momento se escribía en papiro, a Sí, mano, sí, había un sí. monopolio muy grande de quiénes eran los capacitados, los Los letrados, que curas que estaba puesto sobre escribían. todo Los curas. exacto, en la iglesia, los curas, y algunos miembros de las cortes, ¿no? Pero no Sí. estaba extendido. La imprenta vino a romper ese monopolio, democratizó la palabra, obviamente siempre dentro de un contexto muy distinto al de ahora porque Ah, por las supuesto. conectividad, las conexiones Sí. eran otras, o sea que todo lo que implica romper estaba limitado, pero democratizó la palabra en algún punto, ¿no? Y obviamente la IA viene un poco a ofrecer eso, claro. Tenemos que partir de entender que la tecnología de la IA no es neutral y que Am, tenemos que pensarnos en el marco de una batalla de ideas, de una batalla cultural, como hemos estado escuchando últimamente demasiado. Y una de las primeras misiones que tenemos que hacer al educarnos para el uso de esta inteligencia artificial es pensar que nosotros tenemos que romper, en primer lugar, los sesgos de esa inteligencia ajá, artificial. ok. Cuando nosotros usamos una IA y le hacemos preguntas así como si nada, sin modificarla, sin programarla, Sí, la IA nos responde con todo lo que ella sabe y con todo lo que quiere que nosotros sepamos. listo. Es decir, nos va a responder de una determinada manera que si nosotros empezamos a incorporarle instrucciones, a cargarle datos para nuestros propios proyectos, Sí, empezamos a modelar eso. ¿Qué sí, nos dice Jeff? Jeff Young nos dice, en esta inteligencia, en este modelo que yo he creado, que he venido trabajando hace muchísimo tiempo, por ejemplo, he creado hasta prompts, ¿no? Las llamadas instrucciones a la inteligencia artificial, con hasta 30 páginas, con 60.000 caracteres, o sea, la llena de información antes de empezar a trabajar con la inteligencia artificial. ah, claro, Le carga numerosas cantidades de libros, claro. datos y le dice, trabaja con esto y no con otra cosa. Perdón, perdón. Te doy un ejemplo. Sí, dale. Este amigo que me citó El Jorobado de Notre Dame, que es Horacio Esber, que es escritor, lo que hace cuando usa la inteligencia artificial es preguntarle, pero después repreguntarle y decirle, no, 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 espera, decímelo desde el punto de vista de tal cosa. Entonces es como hacer recular el predominio de la inteligencia artificial tal como está planteada y la tipa se pone, no sé por qué digo la tipa, Está bien. le tipe se pone en el lugar en el que le estás pidiendo, con lo cual hay posibilidades de desarmarla. Exacto, y ese es un primer paso muy chiquito, porque dentro de eso uno puede pensar en que, por ejemplo, la inteligencia artificial china, y ahora empezamos a pensar en modelos de inteligencia, lo hace con código abierto. La gran ruptura del año pasado fue que Sí, DeepSeek dijo, tenemos un código abierto para que cualquiera lo tome y programe su propia inteligencia artificial. ajá, Entonces, ya no solamente somos usuarios con conciencia, sino que además somos programadores. claro, Y en esa programación de la inteligencia artificial, por ejemplo, no es lo mismo que un sindicato de repente le cargue a una inteligencia artificial programada por sí mismo, sí, cuyos datos contiene y protege en sus propios servidores, sí, ¿sí? Y le pone, por ejemplo, le carga todos los convenios colectivos históricos de ese sindicato sí, y todos los discursos históricos de los líderes de ese sindicato. sí, Y frente a un conflicto le dice, decime qué puedo responderle a este patrón que me está diciendo que en realidad ya me pagaron el ajá, 5% plus a partir de toda esta información que yo te está cargo. bueno, está Y bueno, ese trabajador va a tener instantáneamente una herramienta sí. muy potente, Ahora, modelada según sus necesidades e intereses. decime una cosa, Alejandro, porque por ahí hay
cierto grado de ingenuidad en creer que estas empresas que lo pueden todo nos estén dejando trabajar con cierta libertad como la que vos estás describiendo en este momento. ¿No es un poco ingenuo pensar que nos están dando esa libertad? Bueno, es que ahí nos pones a pensar otro punto que es la idea de que la IA no es solo un programa, sino que es un ecosistema. Y es un ecosistema que está intervenido por la geopolítica, Claro, ¿no? claro. Hoy tenemos dos grandes modelos y lamentablemente dos potencias, que son Estados Unidos y China, Sí, que tienen la capacidad de tener una soberanía digital por sí mismas, de desarrollar con muchísima inversión. China lo que ha demostrado es que desarrollar inteligencia artificial puede ser mucho más barato de lo que pensamos. eso es. Entonces propone, en un marco de Mm, cooperación distinto, sí, a que cada país, siempre que el país tenga la posibilidad de poner condiciones y pensarse a sí mismo como países soberanos, ¿no? sí. Permite que uno pueda preguntarse y empezar a pensar si puede utilizar esa Qué tecnología maravilla. en forma abierta Sí, sí, y desarrollarla, ¿no? Por ejemplo, en el MST de Brasil, ¿sí? Que es el mayor movimiento campesino del mundo, sí. eh, con esta misma tecnología han desarrollado para sus propios productores campesinos una IA agroecológica que, a partir de que la han llenado de bases en función de cómo producir de manera agroecológica, le permite a los campesinos tener un consejo inmediato de qué producir en cada momento, cómo rotar los cultivos, cómo está el nivel Ajá, digamos, de calidad de la tierra. eso. Entonces, pero eso es una experiencia aislada, y si se le da un contexto soberano, nacional, bueno, uno tendría ya la potencia para pensar algunas Claro, cosas. claro. Nos dice Jeff Young, una de las novedades que él trajo, es que él desarrolló un índice de soberanía digital. Él Ajá, desarrolló un índice a partir de determinadas variables y subvariables para pensar en qué lugar está cada país en relación a su soberanía digital, ¿no? ¿Cuáles son esas capacidades? Así, muy rápidamente, la capacidad de recursos humanos, la infraestructura digital, cables, vamos. capacidad de control de los datos. Bueno, una serie de ítems que le permite decir, por ejemplo, que China y Estados Unidos, del 1 al 5, tienen una capacidad de 4,2 de soberanía digital, que Brasil está en alrededor del 3, Sí, que Argentina está en el 2, ajá, muy por debajo de Brasil, pero apenas por encima de algunos países de África. Ese plus que tenemos tiene que ver con los recursos humanos, por claro, ejemplo, no claro. con las decisiones políticas. Sí, muy Pero bien. bueno, tenemos algunas herramientas para pensar cómo ir hacia Qué adelante. bueno, qué Acá bueno. estamos, Quique, Sí, en este momento qué bueno. del mundo donde Sí, pasamos en poco tiempo de decir no al demonio de la IA a pensarnos como una sociedad no, enmarcada en la IA, sí, pero que para tener, además, para pensarnos en otra clave, en calidad de soberanos, de productores de esa IA, sí. tenemos todavía un camino político que recorrer. Gracias, Ale. Me quedo pensando en esta cosa que tenemos los argentinos, ¿no? De pasar de un lugar al otro con una rapidez, con la rapidez del rayo. Tengo la sensación de que ahora los chinos son los buenos y los yanquis son los malos. Es una pavada, pero es la sensación que me da. Empezamos a confiar en China ahora, por ejemplo, quizá porque nos haya hecho menos daño. No sé por qué, pero me da la sensación de que estamos pensando que los chinos son mejores. Yo te lo planteo así. Pensemos por ahí Mm. cuáles son los caminos que podemos aprovechar mejor para desarrollar nuestras capacidades. Beso grande. Un abrazo muy grande, Mm. Quique. Bueno, lo escuchaste a Alejandro Jasinski. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en el desconcierto.